Y vamos a abrir el libro de Gálatas. ¿Alguna vez tú pensaste, Gálatas 6, capítulo 6, ¿alguna vez tú pensaste ser como Cristo? ¿Alguien pensó eso alguna vez? ¿Alguien se le vino a la mente eso alguna vez? A mí sí se me vino eso alguna vez en la mente. Y no es malo. De hecho, ese es el plan de Dios en nuestra vida. No podemos ser como Cristo en una esencia de divinidad, porque no somos dioses, somos humanos, Él es celestial. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, no podemos compararnos en su divinidad, porque entonces yo estaría blasfemando, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros desear tener una vida espiritual y una vida plena como Cristo. Y en ese sentido, yo quiero compartir en esta mañana un mensaje que nos pueda inspirar, que nos pueda ayudar a cumplir ese sueño, ese deseo, ese anhelo de nuestro corazón, porque ese es el plan de Dios. Entonces vamos a aprender cómo lograrlo, cómo hacerlo, ¿verdad? Y todo lo que esto conlleva. Gálatas 6, del verso 7 en adelante. Y escribe el apóstol Pablo, diga conmigo, le escribe a cristianos. Pero vamos, dígalo con ganas, le escribe a cristianos. O sea, Pablo le está escribiendo a gente que ya conoce de la palabra. Amén. Entonces dice Pablo, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, y ahí está lo importante, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, del Espíritu segará. ¿Qué es lo que va a segar? ¿Cuál va a ser el fruto? Vida eterna. Dice, no nos cansemos, versículo 9, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, versículo 10, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Entonces Pablo en estos versículos, que hay muchos versículos que vamos a ir a ver en la Escritura, nos enseñan verdades profundas acerca de nuestra identidad que tenemos como hijos de Dios. Usted tiene una identidad. Usted no es lo que el mundo dice que es. Usted no es lo que usted piensa que es. Usted es lo que dice la Biblia que usted es. Y de ahí tenemos que partir. Porque el mundo puede decir muchas cosas. El mundo puede decir que venimos de la evolución, de una explosión cósmica. El mundo puede decir muchas cosas, pero tú no eres de esas personas. Tú no eres tampoco lo que tú crees que eres, porque a veces tu autoestima, tu educación o tu ser mismo, pues te puede engañar o puedes tener erróneamente un concepto de ti mismo. Pero nosotros somos lo que la Biblia dice que nosotros somos, porque es la palabra de Dios. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Entonces, en ese sentido, hay una identidad que tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio es que tú te des cuenta que Dios nos amó a pesar de nuestro pecado. Fíjate lo hermoso que es el Evangelio. Él nos ama a pesar de que vivíamos en nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio juntamente vida con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Qué hermoso es esto, porque Dios, viendo tu condición, viendo mi condición de pecador, Él decidió amarte. Es más, la razón de ir a la cruz fue por causa de nosotros. ¿Sí estás de acuerdo en eso? O sea, Él fue a morir por nuestros pecados. Dice, de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Él nos perdonó nuestros pecados. Fíjate lo que es el Evangelio, y lo hemos enseñado continuamente. Evangelio significa que yo creo por el Espíritu Santo que Jesús nació por obra del Espíritu Santo en una virgen, que murió por mis pecados en una cruz, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, que está sentado a la diestra del Padre, pero por sobre todas esas cosas perdonó mis pecados. Ese es el Evangelio, así de sencillo. Si tú crees en ese Evangelio,
entonces tú eres salvo por fe y tú eres salvo por gracia. Somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna persona es salva o ninguna persona tiene la vida eterna por lo bueno que es. No, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio por mis pecados. Entonces, eso es lo que los teólogos llaman la justificación. Tú ahora delante de Dios, tú eres justo, ¿verdad? No por tus obras, no por tu vida, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz, porque Él pagó tu pecado, Él nos redimió, Él llevó nuestros pecados en la cruz, y dice la palabra que echó todos nuestros pecados a la profundidad. A la profundidad. Dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y vino Cristo y nos presentó justos delante del Padre. Eso se llama justificación. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando tú pones tu fe en Jesús, de alguna forma y de alguna manera, todos nuestros pecados son perdonados cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, y por ende nos hace los hijos aceptos delante de Dios por el Espíritu Santo. Tú eres hijo de Dios por el Espíritu Santo. ¿Sí crees eso? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Vamos a buscar en la Biblia para entender un poquito esto, en el libro de Juan o Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Y vamos a mirar ahí. Amén, hermanos. Porque somos hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Otra vez, somos hijos de Dios. Versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, diga conmigo, les dio potestad, de ser hechos, tú eres hecho hijo de Dios, los cuales, o sea, soy hijo de Dios, pero el hecho de ser hijo de Dios, dice, no eres engendrado de sangre. No fuimos hijos de Dios por voluntad humana, no fuimos hijos de Dios por sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? Dios. Somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. Significa que el Espíritu Santo me atrapó a mí, es decir, me concibió. ¿Amén o no amén? Lo que yo llamo, hay una concepción como cuando un bebé nace en el vientre de una madre. Me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Porque ahí está una partícula muy pequeña que la Biblia llama el embrión, que es la parte más pequeña de la vida. Y a veces el papá y la mamá no saben que ahí hay una vida, ¿verdad? No saben, pero esa vida que está concebida en el vientre de una madre está desarrollándose, está en lo que yo llamo el proceso de gestación, porque se está formando. Los primeros semanas, los primeros días, por ejemplo, no se le mira ni pies ni manos, es una cosita así, es una bolita ahí muy pequeña que está en el vientre de una madre, pero conforme van pasando los días, va evolucionando, va creciendo, se va desarrollando, y hay por ahí un estudio donde dicen, en esta semana se forma esto, en la segunda semana se forma esto, en la tercera semana se forma esto, y ese es el proceso de gestación. En el mundo espiritual, hablando de los hijos de Dios, si soy engendrado por el Espíritu de Dios, y no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, quiere decir que hay un proceso de transformación en mi vida. Es lo que yo llamo un cambio de lo que Dios empieza a hacer en nosotros. Nos empieza a cambiar, a transformar, a renovar, porque somos sus hijos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y qué es lo que renueva? Nuestra mente, y renueva nuestro corazón, nuestro espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, empieza a moldearnos, empieza a cambiarnos. Y la obra, el que hace esa obra, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a hacer esa chamba extraordinaria hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces hay ese proceso de gestación en nosotros, donde a veces no es muy cómodo, donde a veces tenemos que pasar pruebas, luchas, la prueba de nuestra fe, y de pronto queremos renunciar, de pronto ya no tengo ganas, de pronto estoy confundido, de pronto no sé lo que pase, pero hay muchas cosas que suceden. ¿Sí estás de acuerdo en esto? Ese bebé que está dentro, mientras esté en el vientre de su madre, está en un peligro. ¿Y cuál es el peligro? De que se muera antes de que nazca. Aunque tiene vida, aunque está en proceso de gestación, ese bebé corre el riesgo de ser abortado por X o Y, alguna razón externa a él,
Entonces la mamá tiene que tener mucho cuidado, la mamá tiene que estar monitoreando continuamente el bebé, que lata el corazón, que esté creciendo, que se esté desarrollando. ¿Y sabes quién hace eso en nuestra vida? El Espíritu Santo monitorea continuamente nuestra vida, nuestro corazón, porque no fuimos hechos por voluntad humana, no fuimos hechos por sangre, sino fuimos hechos por Dios. Así que tú le dueles a Dios, tú le dueles a Él porque Él te ha comprado con su sangre preciosa. Diga conmigo, me ha comprado con su sangre preciosa. Ahora vamos a mirar Romanos capítulo 8 versículo 19, porque en ese proceso de gestación hay un momento en que vamos a desarrollar ese Hijo de Dios que ha producido el Espíritu Santo. Romanos 8, 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos ¿de quién? De los hijos de Dios. Es decir, todos los días hay un proceso de santificación. Todos los días necesitamos tener comunión con Dios. ¿Alguna vez tú te preguntas y dices, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que congregarme? Porque es un alimento espiritual que nos va a ayudar en ese proceso a desarrollar el carácter de Cristo. Y en ese sentido, Dios lo anhela y Dios desea que nosotros seamos lo más idénticos, parecidos a la persona de Cristo en su manera de ser, en la actitud frente a la vida. Y cuando tú estés teniendo situaciones diarias en tu vida difíciles, tú te haces una pregunta: ¿cómo respondería Cristo a esta situación? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Sí estás captando? Espero no dormir a nadie. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Perdono al que me agredió o no lo perdono? ¿Qué haría Cristo? A veces es difícil porque somos humanos, porque hay una naturaleza carnal pecaminosa. La tendencia del hombre es hacia lo malo, la tendencia del hombre es hacia lo terrenal, pero como somos nacidos de Dios, somos hijos del Señor y hay un Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo más hermoso que podemos entender a lo largo de nuestra vida cristiana es que a pesar de todas las cosas, el Espíritu Santo nunca nos deja, nos anhela celosamente el Espíritu Santo hasta que se manifiesten los hijos de ¿quién? ¿Los hijos de quién? Entonces, en esa relación que yo tengo continuamente con Dios, mi relación de oración, mi relación con la palabra que la estudio, mi asistencia a la congregación, la consejería y todo lo que tenga que ver espiritual, porque tiene que haber una alimentación apropiada. Mientras ese bebé esté adentro de la madre, el cordón umbilical es por ahí donde la madre está dando todos los nutrientes que ese bebé necesita. Pero cuando ese bebé sale, hay un alimento especial para él. Tú y yo, para llevar a cabo este proceso de Cristo en nuestra vida, tenemos que estar alimentándonos con un alimento espiritual. No podemos comer cualquier cosa. Y cuando hablo de comer, estoy hablando de creencias, de doctrinas, de filosofías. Aunque tenemos esa libertad, fíjate que eso es lo maravilloso. La libertad que tenemos con Cristo es que tú decides qué comer y qué no comer. Tú decides si buscar o no buscar a Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque Dios no manipula nuestra vida. Esa es otra cosa extraordinaria, que Dios no nos tiene como que si fuéramos robots automatizados, controlados y programados. No, tenemos algo que se llama libre albedrío, la capacidad de decisión, donde yo puedo decidir si lo hago o no lo hago, depende de mí. Esa es la libertad que tenemos los hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora, vamos a ver 2 de Corintios, vamos a ir así a lo largo de la palabra. 2 Corintios 3, verso 17 y verso 18. Entonces, cuando tengo esa relación con Dios cercana, a través del Espíritu Santo, me empiezo a parecer a Cristo. Voy tomando la forma de Cristo en mi vida espiritual. ¿Sí estás de acuerdo con eso? A mayor relación con el Espíritu Santo, mayor parecido tengo con Cristo en mi vida espiritual. Porque estoy teniendo continua relación con el Espíritu Santo. Entonces se vale hacer una pregunta: ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo estoy teniendo esa relación con el Padre? Mira lo que dice Pablo en Corintios, capítulo 3, verso 17 y verso 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara ¿qué?
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Tú te enfrentas como hijo de Dios a lo maravilloso del Padre. Y dice Pablo aquí, ¿somos qué? Subraya eso. ¿Somos qué? Transformados. Mira lo que dice aquí la palabra, de gloria. Otra vez, de gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, todos los días, continuamente, en mi relación con Dios por el Espíritu Santo, la chamba que hace Dios a través del Espíritu Santo es moldearnos, transformarnos para que tengamos el carácter de Cristo, para que nos parezcamos a Cristo, para que vivamos como Cristo, para que hagamos lo que Cristo hacía aquí en la tierra. En otras palabras, Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros. Si alguna vez tú dijiste, ¿por qué Jesús tuvo que venir en carne? Para enseñarle al hombre que el hombre, cuando depende de Dios y cuando tiene una relación con el Espíritu Santo, puede agradar a Dios, puede servir a Dios, no por su propia fuerza, no por fuerza de voluntad, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Porque usted y yo sin el Espíritu Santo no somos nada. Usted y yo sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada, porque la tendencia, la naturaleza nos lleva hacia lo malo y hacia el pecado. Pero como el Espíritu Santo está dentro de mí, diga conmigo, está dentro de mí, Él no te deja. Él te fortalece, Él te ayuda, Él te inspira, Él te guía a toda verdad y Él te guía a toda justicia. Pero lo que me gusta de este verso es que dice que nos va transformando de gloria. Ahora, de una gloria a otra gloria, ¿cuántas cosas no pasan? Porque a lo largo de nuestra vida sufrimos, desilusiones, decepciones, sufrimos tantas cosas. ¿Los hijos de Dios sufrimos o no sufrimos? Sufrimos desprecio, sufrimos a veces hasta de gratis, gente que no nos ama, que no nos quiere por el hecho de tener una fe diferente a ellos. Pero en ese proceso Dios te va transformando y te va enseñando cosas gloriosas y te va mostrando su gloria. Entonces cada día que pasa, cada prueba que viene, te va transformando, vas creciendo espiritualmente, vas madurando, tus pies en Cristo se van afirmando, y hablo de la vida espiritual, vamos siendo confirmados y vamos teniendo convicción de lo que estamos creyendo, porque estamos siendo transformados de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. Amén. Y lo maravilloso de esto es que el Señor no esperó a que nosotros fuéramos perfectos para amarnos. No, nos amó con nuestros defectos, nos amó con nuestros pecados. Dice Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así lo dice la Escritura. Ahora, ¿dónde lo dice? Efesios, busque Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. ¿Estamos entendiendo esta mañana? Diga conmigo, quiero ser como Cristo. ¿Alguien tiene ese anhelo en su corazón? ¿Vivir como Cristo? ¿Sentir lo que Cristo sintió? ¿Sí? ¿Hacer lo que Él hizo también? Amén. Ahorita vamos a ver cómo es que era Cristo y por qué quiero ser como Cristo. Pero dice Pablo en Efesios 2, versículos 5 y 6, aún estando nosotros ¿cómo estábamos? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros pecados. Perdóneme lo que le voy a decir, éramos un cero a la izquierda, porque estábamos en el pecado, estábamos ajenos a la vida de Dios. Mira, lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y estábamos muertos en nuestros pecados, pero dice la palabra que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos, y juntamente con Él también nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Ya te sentó allá. Ya estás allá, hermano. Oiga, pastor, pero yo estoy aquí. No, sí, aquí está tu cuerpo,
pero Dios ya te tiene contemplado en el reino de los cielos. Ahí hay un lugar donde Dios dice: este es el lugar para Abraham, este es para Juan, este es para Pedro, este es para Demetrio, este es para Francisco, y póngale el nombre que quiere. Ya Dios te tiene un lugar, porque no solo nos perdonó los pecados, nos resucitó, ya el Señor nos contempla en el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mentalidad de reino, de decir: ya el Señor me preparó un lugar, ya tengo un lugar. Jesús dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Pero ese proceso es largo. Ese proceso es un peregrinar en la vida. Alguna vez yo les recomendé mirar la película El progreso del peregrino. ¿Alguien me obedeció? Reprobados. Se los voy a volver a decir: mire la película El progreso del peregrino. Déjese de andar mirando que al Chucky, que el exorcista. Déjese de cosas. ¿Cómo se llama? El progreso del peregrino. Dijo el hermano: La Rosa de Guadalupe. Véala. Se va a llevar 2 horas y media aproximadamente, pero está buena. Le va a abrir entendimiento de todo lo que uno tiene que recorrer en este caminar cristiano, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sí me está entendiendo, pueblo de Dios? Ya Él nos tiene contemplados en el reino de los cielos. Ahora, Pablo en Gálatas, donde nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos dice que yo puedo ser como Cristo. Dice: el que siembra para la carne, de la carne segará para la corrupción. Volvamos a Gálatas 5. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, Gálatas 6, versículos 5 y 6. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué? ¿No los escucho? Segará para el Espíritu vida eterna. Entonces la pregunta que se vale hacer es: ¿para quién estoy sembrando? ¿Para la carne o para el Espíritu? Mucha gente se quiere parecer a Cristo, pero haciendo las cosas en la carne, viviendo en la carne y andando en la carne. Y no podemos nosotros caminar con esa actitud en la vida cristiana. Yo no puedo coquetear con el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Otra vez, el que dice: hijitos, no amen al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es amar el mundo? Pues seguir la corriente del mundo, hacer lo que el mundo dice, vivir como el mundo dice, pensar como el mundo dice y hacer todo lo que el mundo dice. Porque bueno, pues así mucha gente vive, pues la mayoría, aunque no siempre la mayoría tiene la razón, es mi teoría y es lo que yo creo, y tú sigues esa corriente. Pero como hijo de Dios, que conoces de la palabra y tienes al Espíritu Santo, tú vas a ir contra la corriente. No donde va la corriente, sino contra la corriente. Como los salmones, esos peces que para volver a desovar tienen que regresar a donde nacieron. ¿Y si has visto esos videos donde los pescaditos saltan contra corriente? ¿Alguien está aquí? Y en ese peregrinar, algunas veces los osos los están cazando, ya saben la temporada, pero uno que otro se tendrá que morir en el camino, claro, pero llegan a la meta, llegan al final. Tú y yo necesitamos ir contra la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque en nuestro peregrinar con Dios, ¿estás oyendo lo que estoy hablando? En nuestro caminar con Dios vamos a tener desilusiones, decepciones, vamos a sentirnos desanimados, vamos a sentirnos frustrados, engañados, póngale lo que sea, pero eso no tendrá que detenerme mi caminar con Dios. Eso no será un problema cuando yo estoy relacionado con el Espíritu Santo, cuando mi comunión con el Espíritu Santo es continua. Ahí es donde yo le lloro al Espíritu Santo, ahí es donde yo le doy mis quejas al Espíritu Santo, ahí es donde yo hablo con el Espíritu Santo. ¿Alguien está oyendo esto? Y le digo: Señor, ya no puedo, ya no aguanto, ya no tengo paz, ya no tengo aliento de vida espiritual, ya quiero renunciar a todo. Esto dijo aquella, esto es pura hipocresía. Buenos días. Y hay un momento que te vas a sentir así. Pero ese es el progreso que tenemos en este peregrinar en la vida. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 11.
Por eso es importante sembrar para el Espíritu. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica, que es Dios, y los que son santificados, que eres tú y que soy yo, de uno son, o sea, todos somos de Cristo, por lo cual no se avergüenza Él de llamarnos, ¿qué? ¿Somos hermanos de quién? No los oí. ¿Somos hermanos de quién? Pastor, somos hermanos de Cristo. Así dice la Biblia. Él es nuestro hermano mayor, porque Él también dijo, yo soy hijo de Dios. Y no lo dijo Él, el Padre dijo cuando fue bautizado, este es mi hijo en quien tengo. Otra vez, este es mi hijo amado en quien tengo. Se vale hacer otra pregunta. ¿Será que Dios tenga complacencia de mí? ¿Será que estoy complaciendo a Dios? Debería de ser que sí. Deberíamos de responder que sí, porque queremos agradarlo, queremos hacer la voluntad. ¿Y por qué dice la Biblia que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos? Porque Él conoce nuestra condición, conoce nuestras flaquezas, sabe que continuamente cometemos errores, que pecamos. ¿Alguien dice amén a esto? Pecamos continuamente, pecamos de muchas maneras y de muchas formas, pero tú tienes que entender que eres engendrado por Dios, que no fuiste transformado por el hombre, no cambiaste por el hombre, no cambiaste por una religión, cambiaste por Dios, porque el Espíritu es el que te transforma, el Espíritu es el que te está cambiando. ¿Me dices amén en esta mañana? La religión no cambia. ¿Sí estás entendiendo eso? El que te cambia es Cristo, el que te transforma es Cristo. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Amén o no amén? Entonces Él no se avergüenza de llamarnos nuestro hermano mayor. Ahora, si para usted, escuche lo que le digo, si para usted reunirse en la congregación o asistir regularmente a la iglesia es un acto religioso, usted va a seguir pecando y viviendo su manera de vivir. Hay muchas personas, y lo digo con el más sincero respeto hacia todos ustedes, hay muchas personas que miran solamente el congregarse o el asistir a la congregación solamente como un acto religioso, solamente como algo bueno, pues que pues me gusta, quiero ir, quiero congregarme, etcétera. Pero en ese sentido, usted no va a cambiar, usted no va a ser transformado, usted tiene que ser hijo, usted tiene que ser nacido de Dios, usted tiene que venir a Cristo, usted tiene que dar el paso de fe. Usted, ¿amén o no amén? ¿Qué hizo Cristo? Hagamos esa pregunta. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, cuando nació Cristo, fue presentado ante el templo, lo llevaron al niño Jesús y los padres lo presentaron. Usted me va a decir, pastor, ya tengo 40 años, ¿cómo me va a cargar el pastor para presentarme? No lo puedo cargar, pero usted puede primero decir, pastor, quiero recibir a Cristo. Esa va a ser su presentación y esa va a ser su primera comunión. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿nuestros hijos pueden hacer la primera comunión? Le dije, sí. ¿Cómo, pastor? ¿Lo voy a vestir de blanco? No, su primera comunión es cuando reciben a Cristo. Porque ahí, en ese momento, usted le entrega el corazón de ese niño consciente de sus actos y se lo entrega a Dios y hace la oración para que ese niño sea recibido en el reino de los cielos. Amén. Y que su nombre esté escrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces, usted es presentado cuando acepta a Cristo. Pero ¿qué más hizo Cristo? Fue bautizado. ¿Estás de acuerdo con eso? Dice que Él se bautizó a los 30 años. Pastor, pero ya tengo 60. No importa, tú te vas a bautizar cuando tú creas en el Señor. Cuando el Espíritu Santo venga y te transforme, entonces tu anhelo, tu deseo es bautizarte. Porque hay algo. ¿A quién le pasó eso? Que cuando recibió a Cristo andaba así, pero que ya quería bautizarse. ¿A quién le pasó eso? Yo rompí récord porque yo he bautizado a una persona, se entregó a Cristo hoy y al otro día quería que la bautizara. Le dijo, oye hermano, te tengo que dar enseñanza, estudio bíblico. No, dice, me dijo, está dudando de mi conversión. Le dije, a uno lo ponen a pensar, ¿verdad? Le digo, no, pero usted bautíceme, dice, el compromiso me lo he hecho yo con Dios. Le dije, ya estás diciendo que tú te lo echas con Dios. Y gloria a Dios que esa persona ha permanecido en Cristo. Escúchame lo que te digo. Pero hay personas que a veces llevan 15 años en una congregación. La otra es la bautización de hermano que tenía 22 años en la iglesia y ni estaba bautizado. Yo creyendo que ya lo había bautizado. Oye, hermano, ¿qué? No, hermano, yo hasta andaba ayudando para bautizarse. Fíjate nada más.
Ya andaba ayudando, metiendo gente al bautismo y el ingrato ni se había bautizado. Dijo, no, pastor, yo desde la primera vez que les ayudé a bautizar, yo ahí me bauticé solito, nomás me agaché y me eché agua. Así como dice el pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Señor, así no es. Si usted cree en Cristo, usted se tiene que bautizar. ¿Cuándo? Cuando usted lo decida y cuando usted nazca en su corazón el deseo de bautizarse, porque es un compromiso con Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué más hizo Jesucristo? Predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, a los oprimidos por el diablo, les daba apertura de la cárcel a ellos, sanaba sus dolencias. ¿Estás de acuerdo con eso? Así dice la Escritura. Todas estas cosas las hacía Jesucristo, y todas esas cosas nosotros debemos de hacerlas, debemos de predicar. ¿Cuántas veces nosotros creemos en Cristo pero no predicamos? Creemos en Cristo pero no oramos por enfermos. ¿Estás oyendo? ¿Qué más hizo Jesucristo? Jesucristo se congregaba. ¿Te acuerdas de eso? Algunos milagros los hizo en el templo, como aquel hombre de la mano seca, o como aquel endemoniado que estaba, Marcos capítulo 2, no lo busque. El Señor sanaba en el templo. Todos los sábados Él se congregaba, Él se reunía. Él como hijo de Dios y como el verdadero hijo de Dios que venía del cielo, Él podía haber dicho, no, yo vengo del cielo, yo vengo de mi Padre, yo eso que ustedes van a enseñar me lo sé al revés y al derecho, y yo estoy en otro nivel, porque hay niveles, pueblo de Dios. Aún Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el perfecto, el amado de Dios, se sentaba como mis hermanos y ahí escuchaba la palabra, y algunas veces le daban el rollo, o sea, el libro para que lo abriera, y alguna vez abrió la Escritura y leyó en Isaías 61 que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dijo, hoy se ha cumplido la Escritura delante de ustedes. Pero ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba Jesús? Otra vez, ¿en dónde estaba Jesús? Y hay mucha gente que se cree la última coca del desierto, que no se congrega. No, es que Dios donde quiera está, pastor, pues aquí debajo del árbol está. Aquí, miren, en mi carro, aquí está Dios. Hasta cantan la canción, yo lo siento en mi su espíritu me hace. Es que Dios está en todas partes. Sí, yo sé que Dios está en todas partes. Jesús puede haber dicho lo mismo, Dios está en todas partes, me voy al monte, aunque sí iba al monte a orar, pero no, Él también se congregaba, Él también leía la Escritura. Diga conmigo, leía la Escritura. Ahora, ¿cuánta gente dice que cree en Dios pero no lee la Escritura? ¿No lee la palabra? Entonces quieres parecerte a Cristo sin congregarte, sin leer la palabra y sin bautizarte. No se puede. Si tú te quieres parecer a Cristo y tú quieres ser como Cristo, tienes que presentarte, bautizarte, congregarte, enseñar, predicar, sanar, leer la Escritura. ¿Las estás anotando? Buenas noches. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Todavía tienen ganas de parecerse a Cristo? Pastor, todo eso me falta. Todo eso te falta. Algunas personas, voy a ir un poco más, algunas personas ya tienen años en el Evangelio y no han terminado de leer la Biblia. ¿Cómo termino de leer la Biblia? Lea 3 capítulos diarios. 3 capítulos diarios. Se lo voy a poner más fácil. Lea un salmo, lea un proverbio y lea un evangelio diario. Él empiece con el Salmo, el primero, y luego termina el capítulo 1 en ese rato y se va a un evangelio. Empiece con Mateo y luego termina Mateo y se viene a Proverbio, y así se la lleva todos los días 3 capítulos, y usted en un año termina de leer la Biblia. En un año exactamente. Pastor, ¿por qué tengo que leer la palabra de Dios? Porque es alimento a mi espíritu. Es lo que Dios me da. Es donde yo aprendo. Es donde el Espíritu Santo me habla. Es donde el Espíritu Santo me redarguye. Es más, de hecho, los cambios más sustanciales que hay en una persona es cuando está leyendo la Escritura. Porque ahí el Espíritu Santo lo confronta solito y la palabra. ¿Amén o no amén? Le dice, ay, aquí dice la Biblia que no tengo que ser grosero, pero prosaico. Ay, Dios. Oh my God. Pastor, se vio medio raro. No, déjese de cosas. Buenos días. Es ahí donde te das cuenta de lo que el Espíritu Santo quiere que hagas o no hagas. Ahora, ¿cuál es el peor pecado? El peor pecado, aunque hay pecados y de pecados a pecados, pero el peor pecado con el que tú te puedes enfrentar es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Otra vez, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es el punto, ese es el detalle.
que mucha gente sabe lo bueno y no lo hace y no quiere. Entonces necesita nacer de nuevo, necesita el Espíritu Santo, necesita una relación con el Espíritu Santo. Yo siempre lo he dicho, si alguien no cree en Dios, bueno, yo no creo en Dios, yo soy ateo, gracias a Dios. Si tú eres ateo, dile, ¿sabes qué, Señor? Yo no creo en ti, la verdad. Tengo argumentos, tengo mi filosofía de vida, así que para mí tú eres como los dioses mitológicos de Grecia y todo eso, pero en realidad sí quisiera ver que tú existes. Nada más con eso que le diga el ateo, Dios se las gasta para enseñarle que Él es real y que Él existe. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí estás captando lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? Los más grandes científicos descubridores o que descubrieron cosas importantes para la vida del hombre fueron cristianos. Pascal, Galileo Galilei, Isaac Newton, que por cierto su nombre es bíblico, y te puedo mencionar a 7 más de los más grandes científicos fueron cristianos, porque aún en la ciencia se dividía aquellos que eran idealistas y aquellos que eran materialistas, y unos creían en Dios y otros no creían en Dios, pero la más grande aportación de aquellos científicos eran cristianos. Luis Pasteur era cristiano. Pastor, era cristiano. ¿Por qué? Porque se hace la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Hay una bendición, ¿me estás oyendo, iglesia? Hay una bendición extraordinaria cuando tú le das tu corazón, cuando tú dices, Señor, yo quiero parecerme, quiero ser como tú, quiero vivir como tú, quiero hacer lo que tú haces. Amén, hermano. Imagínate tú con el poder de Dios para sanar enfermos. ¿Alguien quiere ver enfermos sanar? Levante la mano el que quiera ver enfermos sanar. Pues vaya a orar por ellos. Sí, oye, que fulanito está enfermo. Claro, hay que tener cuidado ahorita como estamos hablando de esta enfermedad del COVID. Pero oye, que tiene cáncer. Bueno, mira, nosotros creemos que Dios puede sanar y que sea la voluntad hecha. ¿Me permites orar por tu primo? Sí, pero ya está en una fase terminal. Vamos a orar. ¿Y qué pasa si Dios lo sana con una oración que tú? ¡Ay, Padre! No sé, porque Dios sigue haciendo milagros. Eso es lo que Jesús hacía, sanaba enfermos. ¿Quiere abrir su Biblia? Abra su Biblia en Hechos capítulo 10, verso 38, por favor. Rápido. ¿Amén o no amén, iglesia? Ya quieren que termine, ¿verdad? Hechos 10, 38. ¿Amén? Gloria al Señor. Hechos 10, 38. ¿Y cómo dice ahí la palabra del Señor? ¿Amén? Hechos 10, 38. No sé si lo tengamos, ingeniero. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? Usted también tiene el Espíritu Santo y usted también es ungido por Dios. Dice, y como anduvo, ¿qué anduvo haciendo Cristo? ¿Qué anduvo haciendo Cristo? Bienes. ¿Y qué son bienes? Darle de comer al hambriento, ayudar al necesitado, consolar a las viudas. A lo mejor tú me digas, pastor, no, eso de orar por enfermos como que no lo veo yo muy así, muy grande para mí. Consuela al oprimido, dale una palabra de esperanza al necesitado. Y si no puedes eso, pues saca de tu bolsa algo y dale, hombre, para que se coma un refresco o se coma algo. Anduvo haciendo, otra vez, anduvo haciendo. Yo pregunto, ¿andamos haciendo bienes o andamos haciendo males? Contéstese usted a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, ayudar, orar, bendecir, ministrar a la gente. Y luego dice, y sanando, ¿a quién? Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿Quién tiene a la gente oprimida? ¿Quién tiene a la gente enferma? El diablo. Dice, porque Dios, léalo fuerte, porque Dios está contigo. Cuando tú dices, yo quiero ser como Cristo, yo quiero que mi amigo conozca a Cristo, yo quiero que mi amiga conozca a Cristo, porque si no conoce a Cristo se va a ir al infierno. Amiga, te amo, te quiero, te adoro, pero si no te arrepientes con toda belleza que tengas, te vas a ir al infierno. ¿Me hables así? Tú tu religión y yo la mía. Vamos a ser amigas, pero respétame, respétame. Pregúntame. Nos duele, sí, pero necesitamos decirle a la gente que Dios le ama. No ofenderla, no obligarla, no manipularla, pero hay un momento en que la plática te lleva a eso.
Hay un momento en que inteligentemente puedes compartir tu fe y pedir sabiduría. Señor, es que quiero que mi amiga se entere, es que quiero que mi primo, que mi prima, ay, quiero, Padre. Ese es un anhelo de Dios, porque el enemigo a veces tiene a la gente cegada. Entonces, como Cristo hizo todo eso y yo me quiero parecer a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Lo que Cristo hizo. Hacer bienes, sanar a los enfermos, a los oprimidos por el diablo y recordar y reconocer que Dios está conmigo siempre. Dios nunca me deja. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús en esta hora? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Ahora, mucha gente, ya estoy a punto de terminar, mucha gente dice, voy a cambiar, y cree que solamente por el hecho de decirlo va a cambiar. No, señores. Esto no es por una confesión positiva que lo diga, no, ni siquiera la religión lo puede cambiar, ni siquiera ninguna filosofía, ni siquiera que esté lleno de dogmas. Es por relación del Espíritu Santo la única manera en la que usted va a cambiar. Nada más. Usted va a cambiar por la relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a cambiar el Espíritu Santo? Tu manera de ser, tu manera de pensar. Vendrá el fruto del Espíritu, como dice Pablo, en ese mismo capítulo anterior dice Pablo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y si yo tengo una continua, permanente relación con el Espíritu Santo, va a venir el fruto del Espíritu. ¿Y alguien sabe cuál es el fruto del Espíritu? ¿Lo puedes hablar? Lucas 6, por favor, vamos a Lucas 5, por favor, 22. Lucas 5, 22. Amén. Entonces, si yo me quiero parecer, mira, gloria a Dios por la gente buena. ¿Cuántos saben que hay gente buena? Otra vez, ¿cuántos saben que hay gente buena? Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Una cosa te falta, ¿verdad? A esa gente buena le falta una cosa, Cristo. Nada más es todo lo que le falta. Yo cuando veo a esa gente, me dejan decirte algo esta mañana. Yo cuando veo a esa gente me gozo y aprendo de ellos, porque la generosidad se aprende. Cuando tú te juntas con gente así bonachona, buena onda y que es altruista, eso te ayuda, ¿verdad? Me está mojando la oreja y soy cristiano y soy bien codo, y él no, y reparte, y como que dices que se me pegue algo, ¿no? Y yo cuando veo a esa gente me da gozo, me da alegría, y les digo, no estás lejos del reino. Y me dicen, ¿qué me dijiste? Que no estás lejos del reino. ¿Y eso qué es? Que estás a un paso de estar en el reino de Dios. ¿Cómo? Porque eso que tú haces, lo hace Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿me viste hambriento? ¿Me diste? ¿Me viste sediento y me diste? ¿Me viste desnudo y me vestiste? Dice, si tú se lo haces a uno de ellos, me lo haces a mí. Esa gente buena está a un clic de estar en el reino de Dios. Y es gente que no tarda, porque la mayor parte de las veces, yo lo he visto, vienen a Cristo, se rinden a Cristo. Dios les habla a su corazón, Dios habla a su espíritu, porque Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente sus hijos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Gálatas 5:22. Pero, ¿amén o no amén? Creo que se nos equivocó el ingeniero. Gálatas 5:22. Pero dice, ahora el fruto más el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya regresó. Okay. Vamos a repetirlo otra vez. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué produce sembrar para el Espíritu? ¿Qué beneficio tengo? El carácter de Cristo. Cuando yo siembro para el Espíritu, viene sobre mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, cuando alguien tiene el fruto del Espíritu, está del otro lado, porque tiene el carácter de Cristo. Le voy a enseñar dos cosas de ese verso. La primera cosa es que ese verso se divide en 3 secciones. Los primeros 3 frutos es tu relación con Dios. Amor, gozo y paz con Dios. Paciencia, benignidad y bondad es con tu semejante. Fe, mansedumbre y templanza es contigo mismo. Primeros 3 con Dios, los segundos con mi semejante y los últimos conmigo. Escúcheme lo que le digo.
Así está repartido el fruto del Espíritu. Cuando yo tengo el carácter de Cristo en mi vida, yo voy a demostrar todas estas virtudes, todas estas características que produce el Espíritu. No las produce la religión, no las produce el hombre, no las produces tú, las hace el Espíritu Santo. ¿Quién te hace ser benigno? ¿Quién te hace ser bueno? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace tener mansedumbre? El Espíritu Santo. ¿Quién te da templanza? El Espíritu Santo. ¿Quién te da dominio propio? El Espíritu Santo. Ese es el carácter de Cristo, y es ahí donde nosotros estamos luchando. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Es ahí donde usted continuamente necesita buscar a Dios y al Espíritu Santo. Amén o no amén, iglesia. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo la victoria. Ahora, ya para culminar, Pablo nos dice, vamos ahí mismo a Gálatas, en el capítulo 5, donde estábamos, los versículos, Gálatas 6, versículo 9 y 10. Gálatas 6, versículo 9. ¿9 qué? Y 10. Gálatas 6, 9 y 10. 6, 9 y 10. Mas el que siembra para la carne, no nos cansemos, de hacer el bien. ¿Cómo me voy a parecer a Cristo si el verso anterior decía que Cristo anduvo haciendo bienes? Pablo dice, no nos cansemos ¿de qué? Porque hay un momento en que se cansa uno, ¿verdad? Hay un momento en que uno dice, no tengo beneficio, nada, no gano nada, mal agradecida la gente, etcétera, etcétera. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, persevera en hacer el bien, porque eso te va a bendecir. Y luego mire lo que dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. Hay un momento, mire, alguien sembró muchas oraciones para que usted estuviera aquí. Alguien ayunó para que tú estuvieras aquí. A lo mejor tú hoy estás orando y ayunando por un familiar, por un amigo. Tú estás orando por tantas personas y tú dices, Señor, es que estoy orando y no veo nada, no veo salvación de mi familia, no veo prosperidad, lo que sea. Pero dice que a su tiempo, diga conmigo, al tiempo de Dios. Otra vez diga, al tiempo de Dios. Dice, segaremos si no desmayamos. Dios te garantiza una cosecha en lo que tú siembras, en lo que tú haces, sea buena o sea mala, pero como soy hijo de Dios, voy a hacer bienes y no me voy a cansar de hacer el bien. Versículo 10, por favor, y mira lo que dice, el versículo 10, ingeniero. ¿Qué dice el verso 10? Mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Que tengamos oportunidad de hacerlo, mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros siempre como hijos de Dios, primero va a ser nuestro entorno. Dice, según tengamos la oportunidad, porque a veces no se puede, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Muchas veces, con todo respeto, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Muchas veces somos tan buenos con mucha gente, le damos a mucha gente, le llamamos y eso es bueno porque nosotros lo hacemos. Tenemos más de 20 años, ahorita por lo del COVID se ha interrumpido esto, llevando alimentos a los hospitales. Más de 20 años. Y lo seguimos haciendo, en algunas ocasiones de este lado, en algunas ocasiones de aquel lado, pero no se ha parado de hacer esto. Y te voy a decir algo. Dice la Escritura que mayormente a los de la familia de la fe. Es bonito darle a los demás, pero es una bendición darle a los de la familia de la fe, que somos nosotros. Mi primer núcleo donde yo tengo que ver las necesidades es en el mismo pueblo de Dios. Por eso Jesús, cuando tenía hambre, la gente les decía, denle ustedes de comer. Y alguien dijo, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a 5,000 personas aquí? Háganle algo. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. A veces nosotros nos preocupamos por cuestiones superfluas, y sí, a veces con mucha razón,
Pero tenemos que entender que cuando hacemos la obra de Dios, Él va a multiplicar, Él va a tocar corazones, Él va a poner los medios. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Así que Pablo dice, háganlo, pero mayormente con los de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Somos nosotros, somos el pueblo de Dios, mi hermano que está necesitado, mi hermana que no está trabajando, mi hermana en Cristo, mi familia en Cristo, que son ustedes. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad de quién? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Termino con esto. Vamos a Filipenses 4, versículo 8 en adelante. ¿Qué consejo nos da Pablo si queremos parecernos a Cristo? Amén. ¿Qué pasa, pastor? Porque a veces como cristianos, y vamos a ser realistas, de pronto dijo aquel, se vienen los instintos asesinos, ¿verdad? ¿O nomás a mí? No de pronto quisieras que la tierra se abriera y se los tragara, ¿verdad? No lo hablas, pero... Otra vez, no lo hablas, pero... Y dices, ¿cómo no le cayó un rayo ese? Me cae pero gordo, que no lo puedo negar. Hijo de Barrabás. De Barrabás, no sean mal pensados. ¿Qué pasa? Y estoy hablando con cristianos, no estoy hablando gente... No, el mundano ya de por sí así es. ¿Qué pasa, pastor, cuando a mí me vienen estas cosas, estos pensamientos? Alguien dijo que yo no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mí, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Es imposible que no vengan esos pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos, dice Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque nosotros tenemos la mente, otra vez, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando vengan esos pensamientos, se los remito a Dios. Señor, me vino esto, pero en el nombre de Jesús te lo entrego en tus manos. Viene de pronto la idea de la venganza, del coraje, de tantas cosas que nos llegan a nuestro corazón, pero tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, y todos esos pensamientos, dijo Pablo, si hay algo digno, si hay algo puro, si hay algo honesto en esto pensar, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Que cómo voy a contrarrestar los malos pensamientos con los buenos pensamientos. Amén. Porque todo empieza, y estoy a punto de terminar, escucha lo que te digo, todo empieza con el pensamiento. Escúchelo porque lo repito continuamente. Pensamientos producen emociones, emociones producen sentimientos, sentimientos producen acciones. Ese es el ciclo del fracaso o del éxito de una persona. Todo radica en lo que piensa. Otra vez, pensamientos producen emociones, emociones generan sentimientos, sentimientos generan acciones. O sea, dice el proverbio, tal es su pensamiento, es su corazón. Usted empieza a pensar lo malo y lo malo y lo malo y lo ejecuta porque entra en ese proceso, lo piensa, lo siente, lo expone, lo aflora a la piel y lo ejecuta. Pero cuando usted piensa lo bueno, no, lo voy a amar aunque me odie. Jesús dijo, ama a tus enemigos, al que te pidiera de comer, dale, al que tuviera sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Vence el mal con el bien. Y ahí, ¿estás oyendo lo que estoy hablando? Y ahí está el Espíritu Santo. Ay, Padre, pero me las debe, ya se las ganó, ya está de más, Padre, y tú me dices que lo ame. Y el Espíritu Santo, sí, te digo que lo amen. Dilo, lo amo. Ay, no lo amo, lo odio con odio, carajo. Y entonces el Espíritu Santo te da como un respira, así respira profundo, cuentas también. Lo amo, 1000 veces lo amo. ¿Has amado a alguien que no te quiere? ¿Has ayudado a alguien que te ha hecho las cosas difíciles? Pregúntame a mí, hermano, se siente bien bonito. Porque me gusta porque de pronto lo tienes aquí para despedazarlo. De pronto te lo pone Dios aquí, pero no para que hagas justicia, no para que te vengues, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No es tu venganza, es la del Señor. Y de pronto te lo pone aquí Dios. Y Dios está viendo tu corazón. O lo despedazas y lo haces trizas, o tiene la actitud de ser bueno y de ayudarle lo que necesita.
Y es lo maravilloso porque el Espíritu Santo te dice, dale, ayúdalo. Y cuando tú haces eso, entonces la otra persona, yo sé que me he portado muy mal con usted, pastor. No me recuerdes porque me arrepiento. No le digo, pero lo pienso. Si estás viendo que estoy luchando para darte la mano, no hable, ni recuerde. No, hermana, cállese, casi ya mejor tenga. Pero ¿sabes qué? Se siente hermoso. Se siente hermoso amar a tus enemigos. ¿Sabes que la mayor virtud de Jesús es que sabía que Judas lo iba a traicionar y todavía se sienta a comer con él? Y todavía le da el alimento en la boca. Ándele, mi niño. ¡Pum! Así dice la Biblia. Le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Y Judas se queda así, como con el pan atorado. ¿Quién le dirá al Señor que ya lo vendí? El Señor sabía todo. Esa es la mayor virtud, de que muchas veces tú sabes que alguien no te quiere, que alguien no te puede ver en pintura, pero tú dices, no hipócritamente, pero lo haces de corazón. Y es una lucha interna como hijos de Dios. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque Jesús dijo, amen a, otra vez, amen a. Y si yo quiero ser como Cristo, tengo que hacer lo que Él hace. Difícil, sí lo es. Cuando Jesús dijo, pongan la otra mejilla, si les pegan en una, pongan en otra, no solamente habla de actitudes, pero también habla de pronto de que si te castigan, muéstrale la actitud diferente, ¿no? Y eso es complicado, pero a mayor relación tengamos con el Espíritu Santo, mayor nos vamos a parecer al Señor Jesús. Y yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Quiero estar como Jesús. ¿A quién dice amén en esta mañana? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a ese Cristo maravilloso? Amén. Vamos a la primera carta de Juan y concluyo. Primera carta de Juan y concluyo en esta hora. Amén. Bueno, no leímos Filipenses, ¿verdad? Ok, sí lo hablé, sí lo dije. Ok, está bien. Pero vamos a primera de Juan capítulo 2, del verso 4 al 6, y con esto termino, y con esto acabo. ¿Alguien se quiere parecer a Cristo? Ay, pastor, me queda muy grande, ni a los talones. No, pues aunque se empiece por lo bajito. Empiécele haciendo cosas buenas. Amén o no amén. ¿Cuántos quieren hacer cosas buenas? Invítenme a comer. No sé. Primera de Juan 2, del verso 4 en adelante. El que dice, y con esto acabo, el que dice, yo le conozco. ¿A poco te conoces mi corazón? ¿A poco tú sabes que yo tengo aquí a Jesús? Bueno, pero él y yo hablamos todas las noches. Sí, tú puedes decir eso, pero la Biblia dice que el que dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, ¿quién es esa persona? Es mentiroso y la verdad, porque cuando hablas del evangelio se esponja y se enoja. Oye, pues no quieres de Dios, ¿por qué te enojas? No, pero... Y empieza a despotricar ajos y cebollas raras y centellas. Nomás le moví tantito. Bueno, Padre, perdóname. Bueno, perdón, discúlpame, ya no te voy a decir. Pero lo que me acabas de decir, no te lo creo, eres mentiroso. Porque la verdad no está en ti. Versículo 5, por favor, rápido. Y luego dice, pero el que guarda su palabra, el que hace su palabra, el que la guarda, el que hace lo que Dios dice, no lo que dijo el pastor, lo que Dios dice, dice, en esa persona está verdaderamente el amor de Dios, porque se ha perfeccionado, porque ahí se mira, ahí se ve que el Padre está con esa persona. Por esto sabemos, por esto me doy cuenta que estamos en Él y que Él está conmigo. El que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que yo soy de Dios, debe, léalo fuerte, debe andar como Él. ¿Y cómo anduvo Cristo? Haciendo bienes, sanando enfermos, se congregaba, leía la escritura y todo lo que hablamos. Si tú dices, soy de Él y estoy con Él y lo amo a Él, debemos de andar como Él anduvo. Yo quiero ser como Cristo. ¿Alguien quiere ser como Cristo? Póngase de pie en esta.